Muy bien. Vamos a tener ahora esta segunda parte. Nos habíamos quedado en este punto, ¿no? A ver, ¿no? Ya habíamos visto este ejemplito, habíamos analizado el dominio, que no era tan complicado porque era simplemente hacer un poquito de lo que ya hemos venido haciendo a lo largo de las clases pasadas en los temas de inecuaciones. ¿Bien? Entonces, vamos a ver ahora un teorema. Teorema número 1 dice, para una función del tipo fraccionaria, ax más b sobre cx más d, ¿sí? El dominio de la función es todos los reales menos d sobre c. ¿Qué significa esto? Este denominador se iguala a 0 y se despeja el valor de x. ¿Bien? Y al despejar el valor de x, lo que encontramos aquí es los valores que no puede tomar la variable x. Eso sería el dominio. Y para el rango, también es todos los reales menos un valor. Ese valor es este coeficiente, ¿sí? A X, CX, mira, A sobre C, esos coeficientes. Y en este caso, la fracción no es de términos lineales, sino es cuadrático el denominador. Aquí sí se hace el análisis, pero en este caso es más directo, ¿sí? Pero también se hace un análisis, ¿no? Vamos a ver. Bien, tomen nota ahora, de repente en un borrador, porque para que lo tengan ahí y cuando tenga que aplicarse se los voy a explicar. Bien, pasamos a la siguiente página. Un ejemplo. Dice, halle el dominio de esta función g de variable x igual a raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Vemos que esta función es la función raíz cuadrada. Y la definición dice, el dominio está conformado por todos los elementos x que pertenecen al conjunto A de partida, de tal manera que verifiquen o satisfagan o definan de una buena manera la función dentro del conjunto de los números reales. Si yo veo una expresión irracional o comúnmente llamada raíz cuadrada, mi atención debe estar en la variable x. Es 4 menos x al cuadrado. Y la variable x está dentro de una expresión algebraica, 4 menos x cuadrado, que está afectada de signo radical, cuya raíz es par. Si yo quiero el dominio de esta función, debo ver que esta expresión esté bien definida en los reales. ¿Qué es lo que define a una expresión irracional de índice par? ¿Qué debe de suceder aquí? Y lo hemos hecho en clases. ¿Sí? A ver, ya me están respondiendo. Pertenecen a los números reales. Sí, pero ¿qué debo de ver en esta expresión? Para que esta raíz exista, usted recuerda, inecuaciones irracionales. La raíz de índice par de una expresión existe en el conjunto de los números reales, sí, solo sí, ¿qué? ¿Qué debe pasar? A ver, y hay dos respuestas. A ver. ¿Quién es positivo? Partes de una raíz. ¿Quién es positivo? ¿El índice Ah, radical? debe ser igual o mayor que cero. Exacto. El radicando, ¿sí? En este caso, según lo que estamos viendo, este radical existe si esta cantidad subradical A es positiva a lo mucho 0. Bien, por eso les digo, estamos recordando las clases pasadas. En consecuencia, mira lo que me dice. Vea usted. La función está bien definida en los reales si el radicando es no negativo. Es decir, 4 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0. X al cuadrado pasa al segundo miembro, invierto la relación, x al cuadrado es menor o igual que 4. ¿Sí? De aquí, él pasa al primer miembro y
le saco la raíz, ¿no? ¿Sí? X será menor o igual que 2 y X será mayor o igual que 2. ¿Ven? O si usted gusta, le aplica puntos críticos también, ¿no? Pasa al primer miembro, diferencia de cuadrados, y le aplica puntos críticos, y es lo mismo. ¿Sí? Aquí te voy a poner esa propiedad para que la tenga presente. ¿Sí? Si X al cuadrado, ¿sí?, es menor o menor o igual que una cantidad A, siendo A positivo, entonces, dos puntitos, X oscilará entre menos A y A, ¿no? Si gusta, le aplica puntos críticos y sale lo mismo, o mata una mosquita con un cañón utilizando dicha propiedad. ¿Bien? Entonces, el dominio de la función g, ¿quién sería? Estos son los valores que puede tomar X. El intervalo cerrado que va desde menos 2 hasta 2. ¿Bien? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos a seguir. Ejemplo número 2. Hallar el rango de h de x si el dominio varía desde menos 2 a 1. ¿Quién es el dominio? Entender esto es importante. Los valores que puede tomar x. O sea, x pertenece a este intervalo. Y si x pertenece a este intervalo, por mis saberes previos de inecuaciones y los teoremas, yo puedo calcular o encontrar la variación de menos 3x más 2, que es h de x, y en consecuencia es y. Y puedo calcular el rango de esa función. El rango de h se obtiene a partir del dominio. ¿Sí? Entonces, como el dominio son todos los valores que toma x, x estaría entre menos 2 y 1, cerrado, ¿no? X es mayor o igual que 2 y x es menor o igual que 1. ¿Qué hago? Primer paso, multiplico por menos 3. ¿Cierto? ¿Recuerdan? Si multiplicamos a ambos miembros de una desigualdad por un mismo valor negativo, el sentido de la desigualdad se invierte, cambia. Ahí está. Multipliqué por menos 3, 6 por menos 3, menos 3x por menos 3, menos 3, pero mira el sentido de la desigualdad. Cambió. ¿Qué falta? Agregarle 2. Le agregamos 2 a cada miembro. No pasa nada porque la teoría dice, si sumamos o restamos un mismo valor positivo a cada miembro, no, perdón, discúlpenme, rebobinemos. Si sumamos o restamos cualquier valor real a cada miembro de la desigualdad, esta no se altera. ¿Bien? Seguimos. Esto que está aquí es h de x. H de x es mayor o igual que menos 1 y h de x es menor o igual que 8. Y h de x es y. O sea, el rango de esta función es el intervalo que varía entre menos 1 y 8, cerrado. Se partió del dominio y se llegó al rango. ¿Hemos visto problemas parecidos en inecuaciones lineales? Sí. ¿Lo hemos practicado? Sí. Sino que ahora agregamos conceptos como dominio, X, rango, Y. ¿Bien? Seguimos. Voy a borrar esa partecita. A ver, un momentito. Listo. Teoremas. Mire aquí. Dice, para una función del tipo irracional, ¿sí? Irracional, con índice radical par, lo que usted tiene que hacer, obviamente n es un número natural, el índice, donde el dominio de la función se calcula resolviendo el radicando mayor o igual que 0. ¿Bien? El radicando
tiene que ser mayor o igual que 0. De esa manera resolvemos esta situación. Bien, teorema 3 dice, para una función del tipo polinomial de segundo grado, ¿sí? De segundo grado, cuadrática, función cuadrática, el rango se resuelve analizando el discriminante, pero ojo, f de x es y. Ese y lo pasa al primer miembro y tendría el discriminante para esa expresión. El cuadrado del coeficiente lineal menos 4 veces el cuadrado del coeficiente principal por el término independiente. Como y usted lo pasa al primer miembro, el término independiente ahora será c menos y. Y para que eso esté bien definido, ese discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. Y esto tiene que ver con lo que hemos estudiado en ecuaciones de segundo grado. El discriminante es positivo 0 cuando las raíces de esa expresión son números reales. ¿Sí? Y lo que buscamos es que esta expresión de segundo grado esté bien definida en los reales, tanto para su dominio como para su rango. Profesor, y si la expresión es un polinomio, toda expresión polinomial de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y así grado, tiene por dominio, si es que no te lo indican, el conjunto de los números reales. No tenemos restricciones cuando analizamos polinomios. ¿Dónde tenemos restricciones? Cuando analizamos expresiones racionales, fraccionarias. O cuando analizamos cantidades irracionales de índice par. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Siguiente, vamos a ver. Ejercicio. Bien, dice, voy a recuperar el puntero láser, halle el dominio de la siguiente función. Mira, es una combinación, campeón. En el numerador tengo una expresión irracional de índice impar. Y en el denominador tengo un polinomio lineal de primer grado. Pero es una fracción. Entonces, aquí hay un doble análisis. Primero, ¿qué debe pasar con la cantidad irracional? El radicando 16 menos x al cuadrado tiene que ser necesariamente mayor e igual que 0. Mientras el denominador, para que esta fracción esté bien definida, tiene que ser diferente de 0. ¿Bien? Observo, analizo las restricciones para la factibilidad de esta expresión, que no sea una cantidad imaginaria, solo real, y decimos, 16 menos x al cuadrado tiene que ser positivo 0. Y el denominador tiene que ser diferente de 0. ¿Bien? A ver. Excelente. Sí, ya me están entendiendo en el chat, están poniendo. X tendría que ser por aquí, multiplico por menos 1, ¿vea? O él pasa el miembro, el otro pasa al otro lado y tengo esta expresión. ¿Sí? Y aquí x es distinto de 3. Por el teorema que hemos visto, si x al cuadrado es menor o igual que 16 y 16 es positivo, x varía entre menos 4 y 4, la raíz cuadrada de 16. ¿Bien? Y x es diferente de 0. En consecuencia, de aquí yo puedo calcular mi dominio. En la recta numérica ubico este intervalo, desde menos 4 a 4 cerrado. ¿Sí? Ese es mi intervalo y el punto 3, diferente de 0. ¿Quién es el dominio? Todo este conjunto, es decir, el intervalo cerrado que va desde menos 4 a 4, ¿sí? Menos el valor de 3, excluyendo el valor de 3. O si usted gusta puede decir el intervalo que va desde menos 4 cerrado a 3 abierto, unido con el intervalo que va de 3 abierto a 4 cerrado. Otra forma. Pero, en síntesis, ello es el dominio de la función y es una aplicación de lo que hemos visto las semanas previas. Es por ello que yo siempre ando preocupado cuando veo que un estudiante no viene a clases.
¿no? Yo tengo un objetivo para el próximo año. Si este año hemos llegado a funciones, ¿no? Excluyendo algunos temas que ya lo hemos visto en primero, segundo, tercero y cuarto, yo estoy trazándome la meta ambiciosa de enseñarles a derivar el próximo año, ¿no? Con aplicaciones y todo, ¿ah? Cosa que usted llega a la universidad ya sabiendo que es una derivada. Pero, como le digo, es el proyecto ambicioso que tengo, ¿no? Eso dependerá primero, si Dios permite que siga siendo su profesor. Dos, si el tiempo nos da, ¿no? Porque en todo lo académico uno tiene que estar buscando siempre la exigencia. A algunos no les gusta, ¿no? Pero hay que tratar de avanzar, ser mejores, ¿no? A ver, ejemplo o ejercicio número 3. Dice, hay el rango de esta función, el rango, si el dominio es esto. Profe, entonces ya no tengo que analizar nada porque ya me dan el dominio. El dominio o los valores que toma la variable x están comprendidos en el intervalo de 4 a 7 abierto. Yo tengo que partir del dominio y construir esta expresión. Por ende, f de x y f de x es y. Por lo tanto, de esa manera encontraría el rango. ¿Sí? Sabemos que el dominio de la función es este intervalo. Los valores que toma x es el dominio. ¿Bien? Para hallar el rango debemos partir de aquí. ¿Sí? Esta función vamos a hacerle algo interesante. Lo voy a hacer en borrador para que veas. Mira aquí. Préstame atención. Siempre que usted tenga x, una fracción, ese x menos 13 yo voy a escribir así. X menos 1, ¿sí? Pero no es menos 1, profe, es menos 13. Ah, menos 12 sobre x menos 1. ¿Vio? Ahora voy a dar como un denominador. Él con él y él con él. Es decir, x menos 1 sobre x menos 1 menos 12 sobre x menos 1. Obviamente aquí se cancela y te queda 1. Y miren, esta expresión que te dicen que se debe transformar, aquí está. 1 menos 12 sobre x menos 1. Son expresiones equivalentes, ¿cierto? Pero es más fácil trabajar esta expresión a partir de aquí que esta otra. En consecuencia, del dominio, x está entre 4 y 7 abierto. Primer paso, quito 1. A cada miembro de la inecuación le quito 1. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué hago ahora? Invierto. Profe, si los extremos son positivos, cuando invierto cada miembro de la desigualdad, ¿sí? El sentido cambia. Es decir, sería 1/3, 1 sobre x menos 1 y 1/6. Pero mire el sentido de la desigualdad. Se ha invertido. ¿Qué sigue? Multiplico por 12 o menos 12. Por menos 12. Profe, si yo multiplico por menos 12, menos 12, menos 12, menos 12 es negativo. Eso implica que vuelve a invertirse el sentido de la desigualdad, porque hay un teorema que dice, si multiplicamos o dividimos a cada miembro de una desigualdad por un mismo valor negativo, el sentido de la desigualdad se invierte. Y tenemos esta expresión. Simplificando, tendríamos esto, ¿no? Menos 4 en los extremos y menos 2. ¿Qué falta? Agregarle 1. Si yo le agrego un valor cualquiera a cada miembro de una desigualdad, esta no se altera. Le agrego 1, le agrego 1 y le agrego 1. ¿Ven? Hemos construido esta expresión. Y esta expresión es igual a él, y eso es f de x. Y ello es el rango. Es decir, los valores de y o f de x que verifican, comprueban o satisfacen esta función son los que están comprendidos entre menos 3
y 1. Intervalo abierto. Ahí tenemos. ¿Bien? ¿Preguntas? Pregunten, por favor. ¿Todo claro? Siguiente. Ejercicio 4. Dada la función f de variable real, f de x, que es menos x cuadrado más 4x más 7. Determine el máximo valor que toma esta función. Si le pido el máximo valor que toma la función, el máximo valor de f, y f de x es y. O sea, tácitamente te estoy pidiendo el máximo valor del rango de esta función cuadrática. ¿Bien? Mire, cuando una función es cuadrática y quiero calcular el rango, él pasa al otro lado a restar y analiza el discriminante. Ya no es 4 veces el coeficiente principal por el término independiente. Es el término independiente menos y, mayor o igual que 0. Este teorema es importantísimo a la hora de hacer ello. Y te voy a enseñar otro método, mira. Pero, préstame atención. Estábamos, déjeme ver, 1, 2, aquí creo, en el ejercicio 3. Sí, aquí estábamos. Nuestro procedimiento va por ahí. Por ser la función polinómica o polinomial, su dominio es todos los reales. Lo que les dije, cualquier función polinomial, toda la vida va a tener por dominio el conjunto de los números reales. Ahora tenemos y igual a esta expresión. Y es f de x. Pasa a restar, dando forma. ¿Sí? Todo esto pasa al primer miembro y queda igual a 0. Ya tenemos esta expresión. ¿Qué analizamos? Para que una expresión de segundo grado quede definida en el conjunto de los reales, sus raíces tienen que ser reales. Y ello se cumple única y exclusivamente cuando el discriminante es positivo o 0. X pertenece a los reales, esto implica que el discriminante tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Aplicamos. Coeficiente principal, aquí, 1. Coeficiente lineal, menos 4. El término independiente ahora será y menos 7. Bien. Operamos 16 menos 4, y menos, ¿no? Y ahí operamos. Reducimos términos semejantes y transponemos. Él pasa al otro lado, sería 4y igual a 40, mayor, 4y menor o igual que 44, invertimos y tenemos esto, dividimos entre 4. Y es menor o igual que 11, pero y es f de x es menor o igual que 11. Profe, menor o igual que 11, va desde 11, inclusive 11, hasta el infinito negativo. El rango es el intervalo que viene desde el infinito negativo hasta 11. Y tenemos el máximo valor de f sería 11. Es el máximo, porque como máximo toma 11, ya que es un punto cerrado. Intervalo cerrado. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? Muy bien, seguimos. Ejemplo número 5. Dice, un momentito, una función por partes. ¿Recuerdan? ¿Sí? Tengo la función f de x definida por partes. Es x cuadrado menos 4 si x está entre 0 y 3, inclusive 0. ¿Sí? Y es 2x más 1 si x es mayor o igual que 3. Estos dos dominios no se intersectan. ¿Sí? Entonces, si quiero el rango, debo hallar el rango de esta primera subfunción a partir de aquí y debo hallar el rango de esta otra subfunción a partir de acá.
Y el rango de esta función es la unión de esos rangos calculados. Veamos. Es una función definida por partes. Entonces vamos a indicar f sub 1 de x es x cuadrado menos 4 con el dominio que va desde 0 a 3, inclusive 0. ¿Qué hago? Elevo al cuadrado. ¿Sí? X al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si x está variando entre 0 y 3, elevando al cuadrado ambos miembros de la desigualdad, todos los miembros no se alteran. Varía desde 0 hasta 9. X al cuadrado. Bien, lo hemos visto en propiedades. ¿Qué hago? Le quito 4 a cada miembro. Y esto varía entre menos 4 y 5. Él es f sub 1 de x. ¿Sí? Por lo tanto, el rango de esta subfunción f sub 1 es el intervalo que va desde menos 4 hasta 5. Cerrado. ¿Bien? Perdón, desde menos 4 cerrado hasta 5 abierto. Sea la subfunción 2x más 1 con dominio x mayor o igual que 3. Si x es mayor o igual que 3, multiplico por 2. Sumo 1 a cada miembro. Y esto es f sub 2 de x, mayor o igual que 7. Es decir, el rango es el intervalo cerrado en 7 y que se va hasta el infinito positivo. Rango 1, rango 2. El rango de esta función es la unión. ¿Sí? Lo graficamos. Recta numérica. Para el rango 1, desde menos 4 cerrado hasta 5 abierto. Ahí está. Para el rango 2, desde 7 hasta el infinito positivo. Ahí está. Luego el rango es la unión de estos dos intervalos. ¿No? Como no son intervalos disjuntos, queda indicado así, como la unión. Por lo tanto, el rango de la función f que estamos buscando es esto. El intervalo cerrado en menos 4 y abierto en 5, unido con el intervalo cerrado en 7 y que va hasta el infinito positivo. Una aplicación. ¿Bien? Pregunta, jovencitos, pregunten. Muy bien. Seguimos. Ejercicio número 6. Determine el dominio de esta función. El índice es par. Todo el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Pero él tiene que ser distinto de 0. ¿No? Solución. La función g está definida en los reales si este radicando es mayor o igual que 0. ¿Recuerdan cuando transformamos inecuaciones fraccionarias? Porque de eso se trata ya. Es como él sube a multiplicar, pero debo de restringir. X es diferente de 5, negativo. ¿Sí? Ahí está. Resolvemos esta inecuación y lo expresamos como si fuese un producto. Pero ya restringimos que X es distinto de 5, a pesar de que aquí dice cerrado. Se puede resolver de esta forma equivalente por puntos críticos. ¿Ven? Por puntos críticos sería 1/3 y menos 5. Ahí está. Recta numérica, ahí está menos 5, ahí está 1/3. En menos 5, porque es abierto, a pesar de que la relación de orden me dicen mayor o igual, porque X es diferente de menos 5. En cambio, en 1/3 sí es cerrado, no hay problema. Divido mi recta numérica tal cual lo aprendimos, zona positiva, negativa, positiva, y como la relación de orden es mayor o igual, esta se va a relacionar con la zona positiva. Y el dominio estaría definido por el intervalo que viene desde el menos infinito negativo hasta 5 abierto, unido con el intervalo cerrado en 1/3 que va hasta el infinito positivo. ¿Bien? Análisis nada más. ¿Sí? Por eso en la universidad a esta parte del curso se le conoce como análisis matemático.
¿Cuánto hemos aprendido, no, chicos? Seguimos. 7. Determine el rango de esta función. Si el dominio es el intervalo que va desde -2 hasta 6. Profe, ¿qué hago? Mire, a partir del dominio de la función, debemos construir eso. ¿Sí? Él es el dominio. El intervalo que va desde -2 a 6, abierto. Multiplico por menos. Ahí está. Le sumo 7. Ahí está. Cuando usted le saca la raíz cuadrada, ¿sí?, a una cantidad positiva, eso es positivo. La raíz cuadrada de 9 y la raíz cuadrada de 1 serán positivos. ¿Sí? Sacamos la raíz cuadrada. De 9 es 3 y de 1 es 1. Multiplico por menos -1. El sentido de la desigualdad se invierte. Finalmente le agrego 5 a cada miembro. ¿Ven? Y tenemos que él es f de x. El rango es el intervalo que va desde 2 hasta 4. Bien, ahí lo tenemos. ¿Preguntas? Muy bien. Llegamos al final de esta clase. ¿Sí? Básicamente ha sido un repaso, campeones. ¿Ya? Básicamente ha sido un repaso. ¿Bien? Tenemos tiempo, entonces les voy a dejar ese tiempo para que puedan de alguna manera, si no tomaron desayuno, como yo, poder tomar, en su caso, de repente revisar algún tema que viene la siguiente hora, o si tenías actividades que hacer, como desarrollar una tarea que está pendiente, ahí tienes un tiempito. Bien, nos vemos la próxima semana. Belloda, sí te puse en lista, corazón. Sí te puse en lista. Sí. Los vi entrar, sino que ya no llamé. Suerte. Yo recuerdo a don José Escate Flores, exdirector del Colegio Los Olivos. Voy a detener la grabación.